Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los archivos del Concordium hablaban de los humanos como mitos, nada más que historias contadas a los jóvenes. Historias sobre una especie que había dominado las estrellas antes de desaparecer sin dejar rastro. Eran historias para entretener, no para ser objeto de estudio histórico. El investigador Hu estaba solo en la penumbra del laboratorio de Sorchi, observando el artefacto. El cilindro de metal encajaba perfectamente en su mano de 4 dedos, su superficie grabada con símbolos distintos a cualquier lenguaje conocido en la base de datos del Concordium. A diferencia de sus colegas, no podía ignorar lo que había encontrado. El anciano Doan volverá a negarlo, murmuró, examinando el artefacto, claramente de fabricación humana. El laboratorio zumbaba silenciosamente a su alrededor, y las pantallas mostraban resultados de análisis que contradecían todo lo que el Consejo enseñaba sobre la historia galáctica. La composición metálica incluía elementos en combinaciones que ninguna especie conocida había creado jamás. La fuente de energía, aunque inactiva, contenía firmas energéticas que no se correspondían con ninguna tecnología registrada. La piel de Hu, normalmente de un sereno color azul, estaba más oscura por la frustración. Durante 3 ciclos, presentó pruebas a los ancianos, que las desestimaron como interpretaciones erróneas o ilusiones en 3 ciclos. Los humanos son cuentos para dormir, investigador Hu, le dijo el anciano Doan la última vez, con tono suave pero firme. La próxima vez dirá que los devoradores de estrellas también son reales. La puerta del laboratorio se abrió con un suave silbido. Su ayudante, Mi, entró con pasos rápidos y respiración agitada. El rápido parpadeo de la membrana de sus ojos revelaba su ansiedad. Se ha detectado otra señal en el límite de nuestro espacio, dijo, colocando un cristal de datos en la estación de trabajo de Hu. El consejo está preocupado. Hu introdujo el cristal en la consola. La pantalla holográfica mostró una sección del espacio cercana al sector abandonado. Las lecturas de energía parpadeaban en la imagen, dispuestas en un patrón innegablemente artificial. Es la tercera señal este mes, dijo, ampliando la imagen. Se está acercando. Mi se inclinó para verlo más de cerca. El Consejo cree que podría ser el colectivo Dorin probando una nueva tecnología de comunicaciones. Hu soltó una carcajada sin gracia. Sus naves apenas pueden llegar a sus propias colonias. Estas señales proceden del espacio profundo. Superpuso las nuevas lecturas a los datos de su artefacto en la pantalla. Los patrones coincidían perfectamente. Deberían estar preocupados, añadió Hu sin apartar la mirada. Las leyendas han vuelto. La piel de mi palideció. No te lo puedes creer. He estudiado todos los textos, todas las pruebas durante 20 años, la interrumpió Hu. Los llamados mitos hablan de una especie que construyó maravillas más allá de nuestra comprensión, que libró guerras que sacudieron galaxias y desapareció en el apogeo de su poder. Sostuvo el artefacto. Este aparato es real, al igual que las señales. ¿Y si los humanos también son reales? Sonó una alerta en el comunicador personal de Mi. Comprobó la notificación y su expresión cambió. Alarma. El Consejo Científico solicita su presencia de inmediato, decía el comunicado. El anciano Doan había pedido verla expresamente. Hu colocó con cuidado el artefacto en un contenedor seguro. Quizá por fin estaban dispuestos a escuchar. Los pasillos de las instalaciones científicas centrales estaban excepcionalmente abarrotados. Los investigadores corrían de un departamento a otro, hablando en susurros. Algo había perturbado el ambiente normalmente tranquilo del lugar. Cuando llegó a la sala del consejo, Hu se sorprendió al ver no solo al consejo científico, sino también a representantes del mando militar. El anciano Doan estaba sentado en el centro, su semblante sereno ahora tenso. Investigador Hu, muéstrenos de nuevo sus hallazgos, le dijo al verle. Confuso pero esperanzado, Hu conectó su cristal de datos a la pantalla principal. La cámara se oscureció mientras aparecían imágenes de su artefacto, junto con análisis de señales recientes. Durante años he defendido que los humanos no eran un mito, empezó. Han aparecido pruebas. Nueva información, interrumpió el mayor de los Doan.
Hace 20 minutos, nuestros sensores de largo alcance detectaron algo que se aproximaba a nuestro espacio. Señaló a un militar, que activó otra pantalla. La imagen mostraba primero oscuridad, luego pequeños puntos de luz, cientos de ellos en formación, moviéndose. ¿Naves?, susurró Hu. ¿Una flota entera? Exacto, confirmó el oficial, de diseño y origen desconocidos. El mayor de los Doan se volvió hacia Hu con expresión grave. Las señales eran intentos de comunicación. Enviaron un mensaje en un idioma antiguo, y nuestras máquinas de traducción tardaron en descifrarlo. La pantalla mostraba un texto sencillo: somos la Federación Unida de la Tierra. La humanidad ha regresado. Prepárense para el contacto. Hu miró el mensaje, luego su artefacto y finalmente al consejo. Las leyendas son reales, susurró, y todos se fueron a casa. El almirante Kuno permanecía inmóvil en la cubierta de mando de la estación de defensa del Concordium AEN, con los 4 ojos fijos en la pantalla principal. Sus manos superiores descansaban a su espalda, las primarias sobre la consola de mando. A su alrededor, la tripulación trabajaba en silencio. Han aparecido 12 naves más, almirante, informó el oficial de sensores. Ya son 537. La flota desconocida había aparecido cerca del puesto 7 hacía 3 horas. Al principio eran unas pocas naves, luego docenas, ahora cientos, quizás miles. Mantenían una formación perfecta, sin avanzar ni retroceder. Kuno había vivido 3 conflictos fronterizos y una guerra a gran escala en sus 60 años de servicio, pero nunca había visto tanta disciplina en una flota ni sentido tanta inquietud. Amplíen la sección 4, ordenó. La pantalla cambió para mostrar una de las naves más grandes. Su diseño no se parecía a nada de lo registrado por el Concordium: elegante, angulosa, con extrañas protuberancias que podrían ser armas o sensores, sin escape de motor visible. Sin embargo, aparecieron a una velocidad imposiblemente rápida. ¿Se corresponden con alguna configuración conocida?, preguntó Kuno. La oficial de estrategia, Vina, consultó su pantalla. No hay coincidencias en nuestra base de datos, almirante. Sin embargo, vaciló. Hable claro, oficial. Los elementos de diseño tienen un extraño parecido con los artefactos investigados por el investigador Hu, los que él afirma que son de origen humano. Un murmullo recorrió el puente de mando. La mención de humanos, criaturas legendarias, provocaba temor e incredulidad. Envíen los protocolos de llamada, ordenó Kuno, sin revelar su turbación interior. El teniente Junji, oficial de comunicaciones, inició la secuencia estándar de primer contacto, un conjunto de sencillas ecuaciones matemáticas y visuales para establecer un entendimiento básico con especies desconocidas. El Concordium solo había utilizado estos protocolos 2 veces en el último siglo, ambas con especies primitivas que empezaban a viajar entre las estrellas. Pasaron los minutos y la flota desconocida permaneció en silencio. No hay respuesta, dijo Junji, con voz firme a pesar del miedo. La piel de su cuello se estaba volviendo ligeramente azulada, un reflejo biológico del estrés que su especie no podía controlar. Repite en todas las frecuencias, ordenó Kuno. Añade códigos diplomáticos de emergencia. Mientras Junji trabajaba, Kuno abrió un canal seguro con el mando central del Concordium. La situación sigue igual, informó. Estamos intentando comunicarnos, pero... Almirante, le interrumpió Junji, algo que nunca haría en circunstancias normales. Estamos recibiendo una transmisión. La sala de mando se quedó en silencio. Cuando la pantalla principal se encendió, la imagen de la flota alienígena desapareció, dando paso a un rostro. Solo tenía 2 ojos, piel sin escamas, pelo en la parte superior de la cabeza y una boca con grandes dientes. Era, de hecho, lo que describían los textos antiguos: un ser humano. Este es el comandante de la flota de la Federación Unida de la Tierra. Después de 5 siglos, la humanidad regresó al espacio no humano. La voz fue traducida por el sistema de la nave, pero la traducción transmitía absoluta autoridad y confianza. Kuno se quedó mudo por un momento. En su juventud, había leído las historias prohibidas sobre la humanidad, relatos de una especie que había dominado las estrellas antes de desaparecer, historias que el Consejo insistía en que eran mitos. Soy el almirante Kuno, de las Fuerzas de Defensa del Concordium, respondió al fin.
Su presencia es motivo de gran preocupación. Nuestros registros no contienen información verificada sobre su especie. La expresión de Kuno permaneció neutral. No me sorprende, almirante. Nos retiramos de esta región del espacio mucho antes de que su civilización alcanzara el vuelo estelar. ¿Con qué propósito regresan?, preguntó Kuno, consciente de que cada palabra estaba siendo transmitida al mando central. Os controlamos desde la distancia. Vuestra civilización ha crecido de forma impresionante, pero no estáis preparados para lo que está por venir. Hemos vuelto para ayudaros a sobrevivir. Antes de que Kuno pudiera preguntar qué quería decir, otro oficial irrumpió en el puente de mando. Almirante, noticias urgentes de los sistemas externos, dijo, mostrando un bloc de datos. El puesto 12 permaneció en silencio. Su último informe menciona entidades biológicas desconocidas distintas a todo lo que hemos visto. Mientras Kuno leía el informe, la voz de Anne resonó de nuevo. Veo que han recibido la noticia de la primera incursión. Llegamos demasiado tarde para salvar ese puesto de avanzada, pero no podemos llegar tarde para el resto de sus mundos. Kuno miró la cara del humano en la pantalla y se dio cuenta de lo inevitable. No has vuelto a por nosotros. No, confirmó Anne. Volvimos por lo que viene a por nosotros, y ahora también viene a por vosotros. La gran sala del Consejo del Concordium nunca había recibido a seres como ellos. 3 humanos se sentaron frente a los 7 miembros del Consejo. Sus formas eran extrañas, pero familiarmente aterradoras. Solo tenían 2 brazos, no tenían escamas en la piel y se movían de forma diferente. Sin embargo, sus ojos reflejaban una inteligencia equivalente a la de cualquier consejero. La cámara, una maravilla de la arquitectura del Concordium con su cúpula de cristal y sus vívidas formaciones de luz, parecía ligeramente empequeñecida. No parecían impresionados, como si ya hubieran contemplado maravillas aún mayores. Detrás de los consejeros había varios expertos y asistentes, entre ellos el investigador Hu y su ayudante Mi. Tras años de ser ridiculizado por su insistencia en la existencia de los humanos, Hu apenas podía contener su emoción. Mi notó que su piel azul brillaba intensamente, señal de la intensa emoción de su especie. Habéis abandonado vuestros mundos, dijo la consejera Cho, mirando a la delegación humana. Su voz era acusadora, pero intentó disimularlo. Los lugares históricos encontrados en planetas de nuestro territorio eran suyos. Así que los rechazaron. La humana del centro, la embajadora JYN, sonrió pacientemente. A diferencia de sus colegas militares, que permanecían rígidos, ella tenía una postura relajada. Tenía el pelo gris, peinado hacia atrás, y el rostro lleno de arrugas que no restaban brillo a su mirada. La catástrofe que asoló nuestros mundos estaba más allá de nuestra tecnología de entonces. ¿Qué clase de catástrofe obliga a toda una especie a desaparecer? Nuestros científicos no han encontrado pruebas de catástrofes naturales en estos mundos. La embajadora JYN intercambió miradas con sus compañeros antes de responder. No fueron naturales. Los llamamos los devastadores del vacío, y probablemente se enfrentarán a ellos pronto. Un murmullo recorrió la sala, sugiriendo la misma amenaza mencionada por el almirante Kuno tras el encuentro con la flota humana. Hablan del mismo peligro mencionado por su comandante militar, pero no aportan pruebas. ¿Por qué deberíamos creer que no es una excusa para su regreso o incluso un pretexto para conquistarnos? Antes de que JYN pudiera responder, Mi se adelantó desde detrás de la mesa del consejo. Como investigadora junior, había cometido una total violación del protocolo. Hu intentó retenerla, pero se soltó. ¿Eran tuyos los monolitos del sector desnudo?, preguntó con voz clara, a pesar de su evidente nerviosismo. Todos los humanos se volvieron hacia ella. La embajadora JYN mostró un repentino interés. Sí, confirmó, estas maravillas que llamáis antiguas forman parte de nuestra historia. Estamos observando desde las sombras, esperando el momento en que se nos vuelva a necesitar. Mi sacó un pequeño aparato y proyectó una imagen, una enorme estructura negra que se elevaba sobre la superficie de un mundo lejano, el monolito Takaru, la más famosa de las estructuras antiguas e inexplicables. Llevo años estudiando estos monolitos, explicó Mi. No son monumentos, sino dispositivos funcionales que emiten pulsos de energía desconocida cada 73 días con absoluta precisión. Exacto, dijo sorprendido el oficial militar humano,
el comandante Wu. Forma parte de la red de vigilancia profunda. Sigue funcionando después de tanto tiempo. Es un conjunto de sensores diseñados para detectar el movimiento del vacío a grandes distancias, aclaró la embajadora JYN. Si sus científicos han registrado un aumento en la frecuencia de los pulsos últimamente, confirma nuestros peores temores. La consejera Juno miró a mí. Es cierto. Ella asintió. Los pulsos aumentaron hace 3 meses. Ahora se producen cada 2 días. Hu se adelantó y se colocó junto a su ayudante. Supusimos que era un defecto de nuestro equipo de monitorización. Nos equivocamos. El silencio reinó en la sala mientras los presentes procesaban la situación. Los propios datos del Concordium corroboraban las acusaciones. La embajadora JYN se puso en pie. Aunque era un poco más baja que los miembros del consejo, su presencia llenaba la sala. Hace 500 años, nos enfrentamos a la extinción. No estábamos preparados y nos retiramos a los confines de la galaxia, donde construimos nuestra civilización y nos preparamos, dejando atrás advertencias y observadores, dijo, señalando la imagen del monolito. Cuando empezaron a pulsar con más frecuencia, supimos que había llegado el momento de volver, no para conquistar, sino para forjar una alianza. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó el consejero Cho, aunque su tono se había suavizado. Porque la alternativa es enfrentarnos solos al vacío, respondió JYN con sencillez. Y ninguna especie ha sobrevivido a eso. Desde el fondo de la sala se oyó otra voz. Era el almirante Kuno, que había entrado sin ser visto. Las estaciones 12 a 15 han permanecido en silencio, anunció. Las últimas transmisiones corresponden exactamente a lo que describen los humanos. Los asaltantes del vacío han alcanzado nuestras fronteras. La embajadora JYN asintió con gravedad. Así que aún tenemos menos tiempo del que pensábamos. Los niños perdidos de la Tierra han regresado, consejeros. La pregunta es, ¿aceptarán nuestra ayuda? El comandante An estaba de pie en el centro de la sala de guerra del Concordium. Su uniforme estaba impecable, a pesar de llevar 20 horas sin dormir. A su alrededor se encontraban los más altos mandos políticos y militares del Concordium, cuyas pieles escamosas reflejaban el brillo azulado de la pantalla holográfica. Se hacen llamar el vacío, explicó An, mostrando imágenes holográficas de enormes naves que consumían todo a su paso. Las imágenes giraban lentamente sobre la mesa central. Las naves orgánicas del vacío tenían venas pulsantes en su superficie rugosa y oscura. Algunas medían kilómetros de largo y tenían tentáculos en busca de presas. ¿Están vivas estas naves?, preguntó el almirante Kuno, inclinándose para verlas más de cerca. ¿Nave, piloto y arma en un solo organismo? Confirmado, An. No construyen tecnología, la desarrollan. No las alimentan, las devoran. El canciller Tallen negó con la cabeza. Podría ser una trampa para asustarnos y hacernos aceptar su presencia, dijo, con un rápido movimiento de sus párpados interiores, señal de desconfianza. An no se dejó intimidar, pero la embajadora JYN, que estaba a su lado, habló en tono conciliador. Canciller, entendemos su cautela, pero tenga en cuenta los datos que ya se han confirmado, el aumento de la actividad de los monolitos y la pérdida de contacto con varios puestos avanzados. ¿Se trata de una coincidencia o podrían haberlo provocado ustedes mismos?, respondió Tallen. Desde un rincón, el investigador Hu se acercó a la mesa. Desde la llegada de los humanos, se ha convertido en un contacto no oficial entre las dos especies gracias a sus años de estudio. Ayer, el puesto de avanzada del sistema Moran fue destruido, dijo. Analicé sus últimas transmisiones, y los patrones coincidían con las advertencias del comandante An. Conectó su tableta de datos a la pantalla principal, que mostraba imágenes borrosas, formas oscuras que se acercaban a la estación y tentáculos que atravesaban el blindaje. Las cámaras captaron breves destellos de criaturas que avanzaban por los pasillos, altas, esqueléticas, con extremidades adicionales y un cuerpo que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El último mensaje incluía eso, dijo Hu en voz baja. Se oyó la grabación, gritos, chasquidos y, finalmente, un grito. Están ahí dentro. Se lo están comiendo todo, la estación, la gente, incluso las luces. La sala se quedó en silencio.
Estaba claro que los humanos no habían vuelto por casualidad. El comandante Han hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. Nos encontramos con el vacío hace 600 años. Destruyeron nuestras colonias, una a una, y casi destruyeron la Tierra. La imagen holográfica mostraba las antiguas batallas, primitivas naves humanas enfrentándose al voraz enjambre orgánico. Nos retiramos y reconstruimos en sectores distantes, tecnológicamente avanzados. Y nos preparamos. Los monolitos que descubrieron fueron nuestro sistema de alerta temprana. Cuando los pulsos se intensificaron, supimos que habían vuelto a encontrar este sector, explicó el comandante Han. El almirante Kuno examinó las imágenes de la batalla. ¿Los derrotaron antes? Sobrevivimos, dijo Han, que no es lo mismo. Hemos aprendido mucho desde entonces, pero el vacío evoluciona con cada encuentro, adaptándose a nuestras armas y tácticas. Añadió la embajadora JYN. Mi, que había estado analizando los datos en silencio, levantó la vista de repente. Comandante, estas lecturas biológicas del ataque al sistema Moran difieren de sus registros históricos. Han se acercó a su puesto y asintió con la cabeza. Como me temía, han evolucionado más rápidamente. El canciller Tallen, ahora más preocupado que escéptico, preguntó. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de una invasión total? A este ritmo de avance, quizá 2 meses o menos, respondió Han. ¿Y crees que podremos detenerlos juntos? Insistió Tallen. Creo que deberíamos intentarlo. Ya hemos retrocedido una vez. Ahora ya no queda ningún lugar al que huir. Las miradas se cruzaron entre los líderes del Concordium. Finalmente, el almirante Kuno dijo. ¿Qué propones? Han se puso en pie. Una iniciativa de defensa conjunta. Su conocimiento de la región y nuestra experiencia en la lucha contra el vacío, así como tecnología compartida y fuerzas combinadas. ¿Y si nos negamos? Preguntó Tallen. Entonces lucharemos solos, respondió la embajadora JYN, y cuando caigamos, os enfrentaréis solos a ellos. El almirante Kuno puso las 4 manos sobre la mesa, un gesto formal de decisión en la cultura del Concordium. Propongo que aceptemos la propuesta humana. La amenaza es real y se cierne sobre todos nosotros. Uno a uno, los demás líderes hicieron lo mismo. Solo el canciller Tallen tardó un poco, pero finalmente se unió. Sea, dijo, el Concordium y la humanidad se enfrentarán juntos a esta amenaza. Las instalaciones de entrenamiento de la estación de defensa Vanguard del Concordium nunca han estado tan ocupadas. Lo que antes era un tranquilo puesto militar se había transformado en un centro de operaciones conjuntas. Junji caminaba por la vasta bahía del hangar, esquivando técnicos y transportes cargados de equipos. Como oficial de comunicaciones del equipo del almirante Kuno, se le había asignado la comunicación con los asesores militares humanos. El trabajo era más difícil de lo que había previsto. Los humanos no solo hablaban de forma diferente, sino que también utilizaban señales corporales y suposiciones tácitas que los concordianos no compartían. Junji se detuvo en la zona de entrenamiento. Abajo, 50 soldados concordianos se enfrentaban a 10 instructores humanos. Los concordianos tenían 4 brazos, eran físicamente más fuertes y tenían una piel naturalmente blindada. Sin embargo, los humanos se movían con tal velocidad y precisión que estas ventajas se disipaban. El capitán Suo, un instructor de combate humano, inmovilizó a un soldado concordiense que le superaba en tamaño. El movimiento fue fluido, aprovechando la inercia de su oponente. El soldado cayó con fuerza a la colchoneta. Junji observó a los soldados humanos que enseñaban técnicas de combate a las fuerzas del Concordium. Sus movimientos eran eficientes, casi bellos en su letalidad. Tu especie lucha como si hubiera evolucionado para la guerra, comentó Junji a Suo cuando terminó la demostración y subió a la plataforma de observación donde ella estaba. Suo negó con la cabeza. Nosotros evolucionamos para la supervivencia, es diferente. Se secó el sudor de la frente. A diferencia de los concordianos, los humanos transpiraban, lo cual era otra curiosa diferencia biológica. El vacío no lucha como nosotros, añadió. No buscan la victoria mediante la fuerza bruta, sino que lo ven todo como alimento, metal, energía, carne e incluso información. ¿Cómo se lucha contra algo así? Preguntó Junji. Con adaptabilidad, respondió Suo. El ejército del Concordium es impresionante, disciplinado y bien equipado,
pero está entrenado para enfrentarse a enemigos predecibles. El vacío es todo lo contrario. Al otro lado del campo, los ingenieros instalaban tecnología de escudos humanos en las naves de los concordianos. Desde que se selló la alianza, los exploradores enemigos ya habían invadido 3 sistemas. Las colonias periféricas estaban siendo evacuadas, y la población se retiraba a los mundos centrales. Suo señaló una nave recién llegada. Es el equipo de I&D de la Tierra. Traen prototipos diseñados específicamente para combatir el vacío. La rampa de la nave descendió y emergió un grupo de científicos humanos, escoltados por guardias del Concordium. En el centro caminaba una mujer humana de aspecto frágil, la doctora Kim. La doctora Kim lleva 60 años estudiando el vacío, dijo Suo con respeto. Si alguien puede encontrar el punto débil del vacío, es ella. Junji le acompañó a saludarles. La doctora Kim parecía diminuta al lado de los guardias concordianos, pero sus ojos penetrantes lo escudriñaban todo. Capitán le saludó, veo que el entrenamiento conjunto progresa. Sí, doctor. Este es el teniente Junji, nuestro contacto con el Concordium. El doctor Kim estudió a Junji durante unos segundos. Teniente, necesito acceder a todos los datos de los últimos encuentros con el vacío, especialmente a las lecturas de los sensores de los momentos previos a la interrupción de las comunicaciones. Por supuesto, respondió Junji. El almirante Kuno ha autorizado la divulgación de toda la información. Bien, asintió el doctor Kim. He descubierto algo inquietante sobre estas entidades del vacío. Activó un proyector holográfico portátil y mostró la silueta familiar de una avionave, pero con extrañas firmas de energía. Se están adaptando con más rapidez que en encuentros anteriores, explicó, e incorporan tecnología de los mundos que consumen. Mira esas estructuras. Señaló las protuberancias a lo largo del casco. Son colectores de energía Concordium modificados. Están aprendiendo de nosotros mientras se alimentan. Aprenden, dijo Suo con severidad. De repente, una alarma resonó en toda la estación y las luces rojas de emergencia emitieron un resplandor ominoso. ¿Qué ocurre?, preguntó el doctor Kim, sorprendentemente tranquilo. Junji consultó su dispositivo de comunicación. Se han detectado exploradores del vacío en el sistema Elia, anunció. Están a solo 2 saltos. Están llegando antes de lo previsto, dijo Suo. Tenemos que acelerar la integración de las armas. El calendario estándar ya no funciona, señaló el doctor Kim. Una pantalla cercana mostró la imagen del almirante Kuno. Todo el personal, a sus puestos de combate. Esto no es un ejercicio. La primera oleada de exploradores del vacío ya ha eludido la rejilla defensiva exterior. Comiencen los procedimientos de evacuación en todas las naves civiles inmediatamente. Antes de que su entrenamiento se hiciera cargo, Junji sintió una punzada de miedo y le dijo al doctor Kim, te llevaré al centro de mando. Corrieron por los pasillos con Suo. Al pasar por una escotilla de observación, vieron a la flota humana y a las naves del Concordium formando juntas, 2 fuerzas que antes estaban separadas y ahora unidas. ¿Estamos preparados?, murmuró Junji. No, respondió el doctor Kim, pero nos adaptaremos. Es lo que mejor saben hacer ambas especies. Toda la estación se estremeció cuando tomaron posiciones de combate. La guerra para la que la humanidad llevaba siglos preparándose había llegado por fin al Concordium. A lo lejos, unas siluetas oscuras destacaban sobre la oscuridad estelar. El vacío estaba aquí. La flota del vacío ennegreció el cielo de Nova Serenity. Lo que una vez fue la joya de las colonias interiores del Concordium era ahora la última línea de defensa ante los mundos madre. Las estaciones de defensa orbitales del planeta habían sido destruidas en la primera oleada. Ahora, las naves restantes del Concordium formaban una barrera desesperada entre el planeta y la avanzada armada del vacío. En el centro de mando subterráneo bajo la capital de Nova Serenity, el general Enu observaba la batalla en la pantalla estratégica. Sus 4 manos agarraban los bordes del escritorio de mando mientras llegaban nuevos informes sobre escudos destruidos y naves perdidas. La tercera línea defensiva ha caído, informó un oficial. La cuarta línea defensiva ya se había formado, pero la fuerza de las naves había descendido al 30%. ¿Dónde están los refuerzos del sector S?, preguntó Enu. Destruidos o dispersos, fue la sombría respuesta. Las naves del vacío se han adaptado a las frecuencias de nuestros cañones de fase.
Ya no tienen ningún efecto. Después de 3 semanas de batalla continua, las fuerzas combinadas estaban al borde del colapso. El Concordium había perdido más de la mitad de su flota, mientras que los humanos habían sufrido menos bajas, pero estaban dispersos en varios frentes. Enu volvió a mirar la pantalla táctica y preguntó: ¿Dónde están los humanos? Repitió. La pregunta obtuvo respuesta cuando 500 naves humanas emergieron del hiperespacio justo detrás de la flota del vacío, no en el borde del sistema, como indicaría la lógica, sino en medio del campo de batalla. Imposible, exclamó el oficial táctico. Salieron del salto hacia el pozo gravitatorio. A los humanos no parece importarles lo imposible, dijo Enu con asombro. Las naves humanas abrieron fuego de inmediato, utilizando armas desconocidas hasta entonces. Rayos de energía dorada atravesaron las naves del vacío, dañando su capacidad de regeneración. Las naves más pequeñas se deslizaron a través de las enormes estructuras orgánicas, sembrando dispositivos que emitían pulsos de luz antes de explotar. Utilizan cargas de destrucción cuántica, explicó el oficial de armas, asombrado. Una tecnología de la que solo tenemos una noción teórica. La voz del comandante An resonó en el sistema de comunicaciones. Ahora, general. Entre con todo lo que tenga y apunte a estas coordenadas. Enu frunció el ceño mientras miraba la pantalla. Están detrás de la flota del vacío. Allí no hay nada. Lo habrá, respondió An. En espera. La transmisión se interrumpió. Enu ordenó a sus fuerzas. Todas las naves, en marcha. Concentraos en las coordenadas indicadas. Las naves restantes del Concordium avanzaron, atrapando al vacío en un asedio entre su potencia de fuego y las nuevas armas humanas. Por primera vez, las naves del vacío comenzaron a retroceder. Enu observó un movimiento extraño. Las naves humanas empujaban a los biovanos hacia un punto concreto del espacio. La mayor de ellas, una masa de 15 kilómetros formada anteriormente por 3 entidades separadas, alcanzó la zona indicada. Entonces, la nave principal de An disparó un único proyectil, que se clavó en el casco del monstruo orgánico. Durante varios segundos, no ocurrió nada. De repente, el espacio pareció replegarse sobre sí mismo. Se formó una singularidad que arrastró a las naves del vacío con una fuerza imparable. ¿Qué es eso?, preguntó Enu, intrigado. Es una especie de pozo de gravedad artificial. Está consumiendo las naves del vacío, pero no afecta a las nuestras. La táctica se repitió por todo el campo de batalla. Cada vez que una nave era arrastrada hacia el diminuto agujero negro, este se cerraba segundos después, dejando el espacio libre de amenazas. En 20 minutos, la batalla, aparentemente perdida, dio un vuelco. Las naves del vacío fueron sistemáticamente aniquiladas. La pantalla volvió a mostrar el rostro de An. General, hemos despejado este sector, pero eso fue solo la vanguardia. Su flota principal estará aquí en 8 horas. ¿Cómo lo hicieron? Un salto hiperespacial al pozo gravitatorio debería destruir sus naves. An esbozó una sonrisa amarga y dijo: 500 años de preparación, general. Llevamos generaciones luchando contra este enemigo, desarrollando tecnología para hacerle frente. ¿Por qué no usamos estas armas antes?, preguntó Enu. Podríamos haber salvado millones de vidas. Porque solo teníamos una oportunidad, respondió An. El vacío se adapta muy rápido. Ahora conocen nuestras armas primarias, y podrían sernos útiles en un último enfrentamiento antes de que encuentren la forma de combatirlas. Enu comprendió. Los humanos habían apostado todo a un golpe decisivo. La flota principal está empezando a desaparecer. Así es, asintió An. Ahora debemos prepararnos para la verdadera batalla. El jardín conmemorativo quedó en silencio mientras se reunían representantes de todas las especies. Había pasado un año desde la batalla final contra el vacío. Lo que una vez fue un centro de mando improvisado durante la guerra se había transformado en un lugar de recuerdo y paz. Los monumentos de cristal captaban la luz de la estrella de Nova Serenity, proyectando patrones multicolores sobre los presentes. La embajadora JYN caminó lentamente hacia el monumento central. Los años la habían curvado un poco y la guerra le había encanecido el pelo, pero sus ojos eran tan penetrantes como siempre. Llevaba una pequeña maceta en la mano. Detrás de ella venía el comandante An,
ahora vestido con el uniforme blanco del Cuerpo Diplomático de la Federación Terrestre Unida. Mantenía su porte militar, pero ya no cargaba con la tensión constante de los meses anteriores. El monumento principal tenía 12 metros de altura y consistía en una espiral de metal y cristal con nombres grabados en los sistemas de escritura humano y del Concordium. Millones de nombres representaban a los que perecieron en el conflicto. La embajadora JYN colocó una sencilla flor terrestre a los pies del monumento, con pétalos azules que brillaban contra la base de piedra blanca. No me olvides, explicó a los representantes del Concordium presentes. En la tierra, las plantamos para recordar a los que ya no están. El canciller Tan se adelantó, vistiendo una túnica ceremonial con motivos tradicionales del Concordium y un nuevo símbolo entrelazado que representaba la alianza entre especies. Un homenaje apropiado, dijo su traductor, transformando su compleja voz tonal en habla humana, para que nunca olvidemos el sacrificio que nos salvó. En medio de la multitud, un niño concordio se separó de sus padres y se acercó a los humanos, mostrando curiosidad. Sus escamas tenían el brillo azul de la juventud, y sus 4 ojos brillaban con admiración, no con miedo. Mis padres decían que los humanos eran gigantes que escupían fuego, dijo, mirando a JYN con inocencia. JYN rió cálidamente. Solo somos personas como tú, diferentes pero iguales a la hora de la verdad. Se inclinó para ponerse a su mismo nivel. Aunque algunos sabemos hacer trucos de magia, ¿te gustaría ver uno? El niño asintió con entusiasmo. JYN se llevó la mano a la oreja y sacó una pequeña moneda del aire. Dejó escapar una exclamación de admiración y la recogió con cuidado. Moneda de la tierra antigua, explicó JYN, para traerte suerte. En las afueras del jardín, el investigador Hu contemplaba la escena con profunda satisfacción. Toda su vida se había hecho realidad de una forma que jamás había soñado. Aquellos artefactos que tanto había estudiado habían unido los hilos de una historia común entre las especies. A su lado, Mi, que ahora lucía la insignia del Consejo Científico Conjunto, le observaba con una discreta sonrisa. A veces sigue siendo difícil de creer, ¿verdad?, murmuró. ¿Que los humanos eran reales o que sobrevivimos al vacío?, añadió Hu. Ambas cosas. El canciller Tan se acercó y asintió con respeto. Tu investigación fue vital, Hu. Sin tu tenacidad, quizá nunca hubiéramos aceptado la verdad a tiempo. Yo solo seguí las pruebas, replicó con humildad. El almirante Kuno, que había perdido un brazo en la guerra y ahora lo había sustituido por una prótesis de diseño humano, se unió al grupo. Pruebas que muchos de nosotros nos negamos a ver, añadió. El orgullo puede ser muy peligroso. Tan hizo un gesto a la embajadora JYN para que se uniera a él. La nueva Carta Galáctica está lista para ser firmada. La humanidad ocupará el lugar que le corresponde, no como leyenda, sino como aliada. En el otro extremo del jardín, el capitán Suo y el teniente Junji observaban la ceremonia. Durante la guerra, sus papeles se habían hecho más personales, y ahora dirigían el programa conjunto de entrenamiento militar, preparando a la próxima generación de defensores. ¿Crees que volverán?, preguntó Junji, refiriéndose al vacío. Suo reflexionó antes de responder. Es posible, pero si vuelven, estaremos preparados. Sobre ellos, el cielo se llenó de naves humanas y concordianas, así como de otras de diseño mixto, construidas con tecnología compartida. Los trabajadores estaban completando las secciones finales de la plataforma de defensa orbital, una maravilla de la ingeniería que reunía lo mejor de ambas civilizaciones. En las aulas de Nova Serenity, los niños aprendían la verdadera historia de la humanidad, no como mito o leyenda, sino como una especie con sus propias victorias y fracasos. Los antiguos monolitos, antaño enigmáticos, eran por fin comprendidos en su verdadera naturaleza, centinelas silenciosos. Al final de la ceremonia, la embajadora JYN subió al podio y comenzó. Hoy recordamos a los que hemos perdido, pero también celebramos lo que hemos encontrado los unos en los otros. Durante siglos, la humanidad ha vivido a la sombra de sus mitos. Algunos creían que éramos gigantes, dioses o monstruos. La verdad, como siempre, es más simple y más compleja al mismo tiempo. No somos ni leyendas ni salvadores, solo compañeros de viaje en el mismo camino cósmico que ahora recorremos juntos. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz del pequeño Minu,
que había vuelto con sus padres, pero levantó la vista y formuló una sencilla pregunta. ¿Vas a contarnos historias sobre la Tierra? JYN sonrió y contestó. Tenemos muchas que contar y nos encantaría escuchar las vuestras también. Cuando el sol se puso en nueva serenidad, la luz se reflejó en la superficie cristalina del monumento y proyectó los nombres de los muertos en el jardín. Humanos y concordianos permanecían unidos, ya no separados por mitos o malentendidos, sino unidos por el sacrificio compartido y la esperanza de un futuro común. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.